noches. Ahora estamos con el profesor Omar Molina Crespo, de origen cubano, quien tiene 15 años en Cusco, preparando atletas. Y vamos a conversar un poco primero de él, cómo estudió, dónde estudió, cómo fue con su experiencia cuando era niño, sus papás. Cuéntenos un poco, profesor. Bien, Abel, bien, bueno, muchas buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi infancia transcurrió en el campo. Nací, me crié en el campo y bueno, después empezaron los estudios de secundaria, pre, ya en la ciudad. Y bueno, no tenía ni idea remota del deporte, ¿no? Como provenía del campo, entonces vivía en un lugar donde no había ni luz eléctrica en ese momento. No sabía nada de televisión, no sabía que existía nada de esas cosas. Pero bueno, así fue transcurriendo la vida. Era una vida muy, muy sana, eso sí, en aquellos tiempos. Y ya después que empecé en la época esa de la secundaria y pre, ahí empecé a conocer un poco del mundo del deporte. Me fui un poco enamorando de aquel mundo porque realmente vi algo diferente, ¿no? Era novedoso para mí. Y empecé a hacer mis primeros intentos de hacer atletismo cuando tenía como unos 13 o 14 años, pero era una cosa muy, muy simple, ¿no? Pero nada así con un entrenamiento, ni nada sistemático, nada formal. Ya empecé a hacer el atletismo como de verdad, de forma eh, más profunda, de verdad, que ya ¿Profesional? Sí, se pudiera decir hasta cierto punto, porque bueno, ya entrenaba mañana y tarde. Vine a la ciudad de Santa Clara y ahí sí me conectaron con un señor, Abelardo Montiel, todo un profesional, una magnífica persona como entrenador y como persona, y realmente ahí empecé mis pasos y entrené el atletismo con él durante 10 años. ¿Usted fue atleta en qué área? Sobre todo corrí 800, 1500 metros. Mis mejores resultados fueron en el 1500, donde fui medallista en varias ocasiones en campeonatos nacionales en Cuba, universitario, campeonatos nacionales de primera categoría. Fui campeón nacional en una ocasión. Qué lindo, felicitaciones. Y llegué a correr mi mejor resultado 3:45:51 en 1500. 3:40. Sí, 3:45:51 fue mi mejor resultado en 1500, en 800 1:52:27, en 5000 14:36. Este resultado fue en pista de tierra. Entrenábamos en pista de tierra, en aquella época no existía pista de tartán. Claro. Entonces, bueno, pero así era, ¿no? Todo el mundo entrenaba en esas condiciones. Y a no ser los atletas que entrenaban en La Habana, en la capital, los demás en provincia, todos entrenábamos en pista de tierra en aquellos tiempos. Menos experiencia entonces. Pues, ¿dónde estudió usted licenciatura en Ciencias del Deporte? Bueno, ahí mismo ya mi profesor ahí me dice, no, hay que empezar a estudiar una carrera, hay que ser profesional. Entonces si quieres estudiar la carrera de licenciatura en Ciencias del Deporte, podemos ver este tema como atleta de alto rendimiento, tienes la posibilidad de poder ingresar y comenzar a estudiar la carrera. Entonces hice la carrera durante 6 años, porque lo hice pues, de forma dirigida. Una vez a la semana teníamos las clases y entonces para poder tener tiempo para poder entrenar. Claro. Y entonces así hice durante mi carrera, durante 6 años, y entrenaba y estudiaba. Y así fui llevando las dos cosas a la vez. Y me gradué en el año 92 de la carrera de licenciatura en Ciencias del Deporte. Después, unos años después, ya comencé a trabajar en una escuela de iniciación deportiva, ya formando jóvenes de 12, 13, 14, 15 años. La escuela en Cuba se llaman EIDE, que es Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar. Y ahí estuve trabajando durante 10 años. Después pasé a otro nivel, que eran las ESPA, que eran ya las escuelas de perfeccionamiento atlético. Y bueno, todo fue un proceso de aprendizaje durante todos esos años, ¿no? Y bueno, pues al cabo de tantos años, pues el trabajo, los resultados, tuve varias promociones, tuve 5 promociones de atletas a la selección nacional juvenil en Cuba.
y eso me valió para después venir a Perú por los convenios deportivos que existían, y vine por un convenio deportivo a Perú y bueno, ya son 15 años acá. Decidió quedarse. ¿Y cómo fue esa decisión? Bueno, yo vine por ese convenio, como han venido muchos otros especialistas en diferentes deportes, y estuve 3 años en ese convenio acá en el IPD Cusco. Al cabo de 3 años me dijeron que ya se cerraba el contrato y que tenía que regresar. Yo me regresé a mi país y después de forma independiente me regresé a Perú. Y desde ahí continuó acá, ya es residente peruano. Sí, desde el año 2017 tengo mi... ¿Y en su juventud, qué es la parte más interesante, más de mayor aprendizaje que tuvo usted en la vida, o que le sirve para la vida, el deporte, el atletismo? ¿Qué podría contarnos de esas épocas? Bueno, mira, realmente, como te decía, mi infancia y todo desde que nací fue en el campo. Claro. Esa parte de vivir desde niño hasta los 15 años aproximadamente en el campo me sirvió de mucho, porque realmente la vida era muy sana y uno siempre estaba en actividad. Porque en el campo normalmente uno está siempre en actividad detrás de los animales y siempre hace a uno, aunque uno no, en aquel momento yo no lo veía así, pero después al cabo del tiempo, con los años uno te das cuenta de que aquello formó parte. Lo que lamentable de mi formación como atleta, lo que lamentablemente yo comencé muy tarde. Tenía 18 años cuando comencé realmente a hacer atletismo. Ya atletismo de forma ahí constante, con una planificación, con una orientación, bien orientado y bien guiado, ¿no? Y entonces quizás eso me ha afectado un poco también porque comencé muy tarde, pero la base de niño, de haber estado siempre en el campo, corriendo, yendo al río, nadando y todas esas cosas, pues venían siendo parte de una formación que sin querer me estaba sirviendo para lo que hice después, ¿no? Claro. ¿Y a qué edad debe uno comenzar a practicar el atletismo para ser un poco de élite, para que sea campeón? Lo ideal es comenzar con niños desde las edades de los 6, 7, 8 años. Porque lo que pasa es que desde esas pequeñas edades hay momentos para desarrollar diferentes capacidades y cualidades. Entonces los niños, por ejemplo, en esas edades, lo ideal es trabajar de forma multilateral. Ahí el trabajo es con juegos, desarrollar la coordinación, la flexibilidad. Después viene otro proceso que ya con 11, 12, 13 años, donde viene el desarrollo de la capacidad, velocidad. Y así, sistemáticamente, va a ir creciendo el atleta, el joven, y va a ir desarrollando cada una de las capacidades para cuando ya llegue a las categorías superiores, tener ya una base y una formación correcta para poder aspirar al alto rendimiento. Pero sí, es importante comenzar desde bien pequeño. Es fundamental. Es fundamental. Porque no se debe violar etapas. Porque a veces cuando los niños comienzan con 15, 16 años, los apuramos un poco, pero no nos hemos dado cuenta que no han tenido la etapa de formación de las diferentes cualidades, como le decía, de la flexibilidad, la coordinación, la velocidad, que son las que se desarrollan en esas edades tempranas. Ya después, la cualidad, flexibilidad, desarrollarla es muy difícil. La coordinación, muy difícil. Igual la velocidad, si no la desarrollaste, muy complicado. Puedes mejorarla, se puede mejorar la velocidad, pero ya eso viene acompañado de un trabajo de fuerza que debes hacer más adelante, ya en categorías superiores, cuando ya tienes 16, 17, 18, 20 años, ¿no? Que vas a mejorar entonces tu velocidad, pero ya dependiendo más de un trabajo de fuerza. Y en el mundo, en este universo de deportes, profesor, vemos muchos chicos atrás de la pelota. Y hay las oportunidades en el atletismo son inmensas, ¿no? ¿Cuántas oportunidades tiene un niño, un joven, de desarrollarse en atletismo? No, es que, mira, el atletismo es muy diverso. Claro. Y entonces hoy los papás lo que quieren es que todos los niños jueguen fútbol, porque es algo económico, ¿no? Por un lado es rentable, ¿no?
pero no todos lamentablemente Bueno, tienen entre comillas, rentable, ¿no? Claro, para el que logre pasar un poquito más allá, ¿no? Claro. Pero el error de los papás es que a veces no nos damos cuenta de que mi hijo no está, no reúne las cualidades para ser un futbolista, porque ¿qué pasó? Como te decía anteriormente, no le desarrollaron la coordinación, la flexibilidad, la velocidad. Entonces, yo veo acá las academias y todo es juego, juego, juego. ¿Y dónde está la formación? De ese joven, de ese niño, ¿dónde está la formación? Con las habilidades que debe tener, con las destrezas que debe desarrollar, para después tener los argumentos técnicos que necesita para jugar en un fútbol de alta competencia. Pero no se hace. Tenemos que entender de que el desarrollar lo que usted dice, la coordinación, la velocidad, la fuerza, los músculos, es básico para que el niño pueda desarrollar sus talentos, si lo tiene en el fútbol, si lo tiene en el vóley, si lo tiene en el básquet, incluso en la natación, etcétera, etcétera. Es que todos los deportes tienen que desarrollar igual. Todos los deportes necesitan trabajo de coordinación, de flexibilidad, de velocidad, de fuerza, de resistencia. Todas las capacidades físicas hay que trabajarlas. Lógico, lo que cada una de esas capacidades llevan un orden y llevan a un momento donde se pueden trabajar más o menos que otras. Porque no hacemos nada como trabajar resistencia a un niño de 7, 8 años. No, la resistencia en esa edad se trabaja con juegos. Un juego de básquet, un juego de fulbito, un juego de balonmano y un juego de vóley. Se puede hacer nada. X cosas puede hacer. Diferentes juegos. Puedes utilizar y estás trabajando resistencia y el niño no se da cuenta. Pero eso no es una edad para decirle al niño, no, no sé, 30 minutos de carrera. No es el momento, porque hay otras prioridades en ese momento, como que te comentaba, que son la coordinación, la flexibilidad, después la velocidad. ¿Y qué es lo básico para poder entrar a otro tipo de deportes? Que sirve para todo. Que sirve para todo. Que sirve para todo. Son cualidades o capacidades que sirven para todo. Es que todos los deportes implican tener un chico rápido, coordinado, flexible, porque si no, ya no estás mencionando la capacidad la capacidad o talento. Si no reúne todo, no es un talento. En mis términos de ingeniero es estudiar la matemática, desarrollar mi capacidad lógica de razonamiento para luego ser ingeniero. Sin esa base no voy a ser ingeniero. Así es. Y entonces, como me decía, el atletismo es muy diverso. El atletismo tiene 46 modalidades. 46 modalidades. Entonces, es tan amplio el campo del atletismo. Puede ser un corredor de velocidad, puede ser un corredor de velocidad con vallas cortas, puede ser un corredor de velocidad con vallas largas, que estaríamos hablando del 400 con vallas. Y se corre 100, 200, 400, 800. Ya esto es para categorías ya mayores, juveniles y mayores. Y encima ahí se corre 100 con valla, 400 con valla. Después viene salto. Tenemos 4 saltos: salto largo, salto alto, salto con garrocha. Claro. La bala. Y después tenemos 4 lanzamientos: bala, disco, martillo, jabalina. Entonces hay tantas cosas. Después viene la marcha. Hay marcha atlética, que lógico, también es acorde a las categorías. Están las carreras de resistencia, desde, bueno, ya hoy prácticamente 1500 se considera dentro del área de velocidad, pero 1500, 3000 con obstáculos, 5000, 10000, todo eso se corre en pista. Pues, y encima están las postas, 4 por 100, ahora hay 4 por 100 mixto, 4 por 400, 4 por 400 mixto. El atletismo es tan variado. Los jóvenes, los niños tienen tantas opciones de poder optar acorde a su desempeño, acorde a su capacidades, habilidades, destreza, donde se desenvuelve mejor. Por eso a veces los papás vienen y me dicen, profe, pero quiero que mi niño entrene. Le digo, no, pero su niño con la edad que tiene, lo que tiene que hacer es seguir jugando, hacer esto, aquello, porque no... A los 12 años, 12, 13 años, no podemos decir que ese niño va a ser corredor de 400, de 100 metros, o de medio fondo, o va a ser marchista, porque es muy difícil poder determinar con una edad tan temprana qué prueba ya realmente
va a ser un niño o un joven. Y casi todos están en las Olimpiadas, Todas esas pruebas compiten a nivel olímpico. ¿cierto? Todo. De lo que y en los Panamericanos, sí, juego. En todo tipo de competencias. Claro, de la categoría juvenil, que es la categoría sub-20, para los jóvenes de 18 y 19 años, ya se hace todas las pruebas, igual ya que en las categorías mayores, donde, como usted decía, donde se compite ya a nivel de Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos, todo, así. Y profesor, ¿qué es lo que le brinda a un joven el deporte? ¿Qué cosas? Bueno, desde el punto de vista de formación hay muchas cosas. No el dinero. No, te iba a decir, en el caso del deporte te forman muchos valores. Valores. Sobre todo valores ¿Como cuáles, por ejemplo? La voluntad, la perseverancia, la disciplina. Hay cosas que son y que te van a servir para toda la vida. Si usted es responsabilidad, si usted es una persona responsable, usted tiene que dar a las 7 de la mañana al entrenamiento, usted llega todos los días 7 menos 5, usted se está formando también, no solo como atleta, podrá ser un campeón el día de mañana, excelente, pero también se está formando para la vida, porque la carrera deportiva no es para toda la vida también. Claro. Es una cosa que tenemos que tener clara. Y entonces, pero esas cualidades que se van trabajando también conjuntamente, y a veces el esfuerzo, el sacrificio que tienes que hacer durante el entrenamiento, porque son sesiones a veces muy duras, muy agotadoras, sobre todo, como le digo, para las categorías ya avanzadas. Claro. No estamos hablando de niños, ya en categorías juveniles, mayores. Entonces, el rigor del entrenamiento se hace fuerte. Entonces, ahí se ponen de manifiesto varias cualidades, como te decía. La voluntad, la perseverancia, disciplina, responsabilidad, el compromiso. Y eso también va a formar parte de la vida. Y el día de mañana, usted va a terminar el deporte, pero usted va a ser una persona que tiene una formación integral para asumir responsabilidades. Ya puede hacer en su negocio, o de forma particular, o una empresa, o trabajando como trabajador. Igual le va a servir de mucho. Y también su rendimiento. Si continúa el día de mañana, después que te retire, pero usted continúa haciendo deporte, su rendimiento en lo que haga va a ser mucho más alto que una persona normal que no haga deporte. Claro, porque eso es, el cuerpo está sano, ¿no? El cuerpo está sano y está más fortalecido y más preparado para enfrentar las presiones, el estrés, a veces todas las cosas que a veces se presentan, pero su cuerpo está mejor preparado para un mejor rendimiento dentro de su círculo de trabajo y para la vida como tal. Claro, ahora que lo escucho y vamos a hablar la próxima vez, pienso que en vez de que pensemos en tantos psicólogos para los colegios, deberíamos pensar más en profesores que tengan conocimiento en ciencias del deporte. Vamos a evitar muchos problemas. Profesor, a eso hablaremos la siguiente. Muchas gracias. Un gusto. Y ahora, gracias.